Tú que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos una vez más. Gracias, Señor, porque al estudiar de tu palabra nos enriquecemos más de los tesoros celestiales, Señor. Gracias, Señor, por las veces que nos has levantado. Gracias por la paciencia que tienes hacia nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por no desecharnos. Gracias por ser paciente. Gracias por perdonarnos. Gracias por envolvernos con tu justicia, aun cuando no somos merecedores. Gracias por lo que nos brindas desde el aire, desde el alimento, desde el aire de nuestros pulmones, el alimento que consumimos, por el calor de una familia. Gracias, Señor, por nuestras viviendas, Señor. Gracias por nuestra salud, nuestras manos, nuestros pies, Señor. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, porque nos bendices de muchas maneras, Señor. Gracias por el sol que brilló hoy en cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias por traernos con bien a nuestras casas. Gracias, Señor, porque a pesar de tantas circunstancias que están en el mundo sucediendo en este momento, tú tienes esa misericordia hacia nosotros. Hoy, Señor, que podamos aprender de tu santa palabra, que podamos reflexionar un poco de toda la situación que estamos viviendo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a encontrar en tu palabra las respuestas para nuestras inquietudes, para ese momento de espera, para ese momento de prueba. Allí siempre va a estar la solución. Ayúdanos a ser pacientes y a confiar en ti. A pesar que sabemos cuál es la fuente como tal donde están esos tesoros, ayúdanos, Señor, a no desviarnos del camino y simplemente ir a ti, a tus pies, a consultar en tu santa palabra, tu guía, tu lámpara, que nos guía en un camino de oscuridad. Te damos las gracias por todo lo que nos permite, Señor. Por eso te le damos esta oración, Señor, de agradecimiento. Que muchas de las cosas que pasamos y vivimos no las merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces abusamos de tu bondad, de tu paciencia, de tu misericordia. Y muchas veces pisoteamos tu santa sangre, Señor. Perdona todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, sé que lo que es los miércoles y los sábados los hemos destinado para estudiar los dos libros que son más importantes para el tiempo que estamos viviendo, que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel vamos en el capítulo 10, ya casi terminamos, pero en medio de la situación que hemos pasado estas últimas 2 semanas, hemos estado estudiando, indagando, buscando, de cierta manera, ante las inquietudes, ante lo que se ha expresado, una respuesta en la Biblia para entender quizás el momento en el que pasamos. Y pues por lo tanto todos los estudios en este momento van a dar un giro diferente y nos vamos a centrar en algo supremamente importante que nos compete, tiene que ver con un caso individual, que tiene que ver con una reforma, un arrepentimiento genuino, con un avivamiento, en la medida que nosotros identifiquemos en qué momento nos encontramos. Entonces, a través de estos estudios, nos vamos a dar cuenta un poco la situación de cómo estamos actualmente. Independientemente que yo pueda hablar con ustedes a la interna y conozca gran parte de sus vidas y lo que sucede, solo Dios conoce el corazón de cada uno. Pero estoy seguro que si hoy se hace la pregunta, ¿quién está listo en este momento para los acontecimientos que están pasando? ¿Quién está listo hoy preparado para enfrentar esa situación? ¿Quién está listo y dice hoy, yo prácticamente ya hice lo que tenía que hacer? Simplemente mi vida está a cuentas con Dios. Seguramente siempre hay algo que nos queda. Entonces, la parte importante que vamos nosotros a entender de aquí en adelante en estos estudios es comprender la situación del por qué se está dando esto. Creo que en lo que se está mirando, en lo que se está estudiando, esto va a tardar un poco tiempo más. Va a haber un tiempo más de esa calma, de esa espera por nosotros. Y vamos a ir a través de estos estudios y ir quizás analizando un poco la situación. Todo en base a un escrito está de lo que encontramos en la Biblia. Hoy vamos a leer un capítulo que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. Posteriormente pasaremos a lo que es la Reforma, previo
a esa unción especial del Espíritu Santo llamada la lluvia tardía. Este capítulo es el 23, dice un mensaje a la iglesia moderna, o sea, es un mensaje para nosotros. Y vamos a ver a través de un espejo la situación de Israel y cada uno de una manera individual, antes de hacer estos estudios que vamos a realizar de aquí en adelante, vale la pena resaltar que aquí no se va a señalar a nadie, esto no va por un hermano en sí, esto no es una exposición de los pecados que nos rodean, sino hacer un énfasis en nosotros, el vernos reflejados. Quizás la persona sería como tal, al leer esto, la responsabilidad de exponer un tema de esto, es mirarme primero en un espejo sin señalar a nadie. Como les digo, aquí realmente nadie, estamos en pañales, porque aún no mencionamos lo que vamos a vivir. En un momento yo cierro un micrófono por acá que está haciendo interferencia y ya empezamos la lectura. Un mensaje a la iglesia moderna. La parábola de los dos hijos fue seguida de la parábola de la viña. En la primera, Cristo había presentado delante de los maestros judíos la importancia de la obediencia. En la otra, señaló las ricas bendiciones conferidas a Israel y por medio de estas mostró el derecho que Dios tenía a su obediencia. Presentó delante de ellos la gloria del propósito de Dios, que podrían haber cumplido mediante la obediencia. Apartando el velo del futuro, mostró cómo, al dejar de cumplir su propósito, toda la nación estaba renunciando a su bendición, trayendo sobre sí la ruina. La obediencia, disfrutar de los dones, disfrutar de la luz, de la bendición, de la protección, había que dar un fruto, había que llevar un propósito. Sin embargo, lo que era bendición se convirtió en ruina. Fue un hombre, padre de familia, dijo Cristo, el cual plantó una viña y la cercó del vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. La nación judía tiene por semitítulo, dice, el profeta Isaías escribe esta viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, o sea, un lugar fértil. Habíala cercado, despedregádola y plantándola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella y esperaba que llevase uvas. O sea, hasta el momento de lo que se describe aquí en Isaías, es todo el proceso de Jesús previo a las bendiciones. Limpia el camino, halla el terreno, lo pone en una situación favorable, planta una torre, lo que esto significa que lo vamos a estudiar más adelante. Y el propósito de hacer todo esto es simplemente dar frutos. Pero aquí vamos a hablar de la nación judía, pero el título por el que empezamos es la iglesia moderna. Entonces vamos a compararnos con esa situación de Israel antiguo en la situación que estamos, los talentos que Dios nos ha dado, la bondad, la luz que hemos recibido, los conceptos, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha perdonado, cuánta paciencia nos ha tenido. Y había que dar un propósito, había que dar fruto. El labrador escoge una parcela de terreno en el desierto, la cerca, la limpia, la trabaja, la planta con vides escogidas, esperando una rica cosecha. Espera que este terreno en su superioridad con respecto al desierto inculto. O sea, hay una bondad, se siembra, se cuida, están todas las condiciones para que no haya una excusa. Por lo tanto, esa viña que está cercada, que está separada, que tiene un sello, que tiene una bendición, en el papel, por lógica, tendría que dar los frutos que no da el desierto. Pero resulta que viene y no encuentra ese resultado, no encuentra sus frutos. Le honre mostrando los resultados de su cuidado y los afanes con que lo cultivó. Yo pienso que aquella persona que trabaja en el campo
sabe todo este proceso. El campo no es nada fácil. Desde la maleza, desde el abono, desde el sembrar, desde el regar, desde el abonar, desde fumigar, de estar pendiente. No es un trabajo fácil. Al sol, al agua, en circunstancias, no hay que descuidarlo. Que prácticamente la cosecha representará como tal el sustento. Para Dios hacer todo esto, de la paciencia que nos tiene, para que tengamos las condiciones adecuadas, no es algo fácil. Y ahí donde vemos que el amor de Dios y la paciencia de Dios no es igual a nosotros. Nosotros, un hermano dice algo que no nos gusta y ya, este va para afuera, este no hace parte de esto. Aquel hermano peca o se equivoca y somos jueces y lo descartamos. Este para el cielo no va a ir. Dios no funciona de esa manera. Y si nosotros nos miramos en que nosotros somos ese cultivo, ¿cuántas cosas hace Dios por nosotros? Vea, esto va a ser sencillo. Hay una cita que la vamos a estar nombrando de aquí en adelante. Reteneos, 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 reteneos. En referencia a lo que hemos venido estudiando. Apocalipsis del 5 al 11. Retener los vientos justo antes de un sellamiento. Reteneos, reteneos, reteneos. 4 veces. La guerra entre Irán y Israel ya va en promesa 4. Son 4 veces en los cuales cada vez que se da, nosotros decimos ya, esto simplemente aquí no se va a parar, esto ya, imagínense, le maten y se meten y matan el ayatolá, matan todas las cabecillas militares, destrozan escuelas y hospitales. ¿Alguien hoy tendría el panorama que algo, por qué se detuvo esto, si mire toda esa masacre que pasó allá? Ese pueblo está envenenado con sed de venganza. Hemos visto cómo son ellos, cómo se aferran a defender sus objetivos, a su sangre, cómo se unieron por esta causa. Pero de un momento a otro eso se detuvo. Reteneos, 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 reteneos. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando? Justo cuando pensamos que esto ya simplemente, esto ya no tiene vuelta atrás. Porque es precisamente esto. Una de las razones que tenemos que empezar a entender es esto. Dios mira aquí la viña, quiere el fruto, quiere el resultado. Estamos exactamente igual que el desierto. Entonces la pregunta es, si esto representa una venida de Cristo en la tierra, y leemos en la Biblia que Cristo no quiere sorprender a nadie, y que Cristo quiere que todo el mundo se salve, ¿qué pasaría si Cristo viene hoy? De la manera en que vemos en cuanto al sellamiento, no la del 2031, de gloria y todo esto, lo que hemos estudiado. Hoy, ¿cuántos pasamos la prueba? Al menos uno dice, yo llego al cielo por el alambrado, pero en un momento crucial, con todas estas condiciones que Él nos ha dado, ¿cómo nos sentimos hoy individualmente? De las bendiciones, el talento. Yo le di la oportunidad. Mire que usted pudo entender lo que en otras épocas nadie entendió. Mire las verdades que se le puso. Tuvo internet, tuvo el WhatsApp, tuvo un audio, tuvo una conferencia, tuvo un estudio, tuvo el libro, lo escuchó, alguien lo desmenuzó, alguien lo explicó, mascadito, no tuvo que salir de su casa, no se mojó, no se quemó, estaba bajo el techo de su casa que lo podía escuchar, lo podía leer. Eso no es unas bendiciones para nosotros. Las veces que nos ha tenido paciencia esperando y más adelante cambiamos, más adelante me pongo las pilas, ahora sí voy a cambiar. Dios, te prometo que si me sacas de esta sí va a ser la verdadera. Y listo, y nos sigue dando, nos sigue dando, nos sigue dando y seguimos igual. Entonces, si Cristo viene, lo que representa es retener los vientos para nosotros. Esto es algo, como les digo, muy individual. Pero si nosotros tendremos que dar esos frutos, ¿qué frutos vamos a mostrarle hoy al mundo? ¿Con qué afán? Con qué fervor? ¿Con qué sinceridad? ¿Con qué transparencia? Exhortar al mundo cuando nosotros no estamos bien. Hablar de un mundo en cuanto a limpieza y santidad cuando nos falta. Eso tiene que ir conectado lo de adentro hacia lo de afuera, es el reflejo como tal. ¿Y cuántos aquí podemos decir que realmente esto es así? Que realmente nos encontramos en ese punto. Así Dios había escogido a un pueblo de entre el mundo para que fuera preparado y educado por Cristo. El profeta dice, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa.
Sobre ese pueblo Dios ha prodigado grandes privilegios, bendiciéndolo ricamente con su abundante bondad. Esperaban que lo honraran llevando fruto, llevando fruto. Habían de revelar los principios de su reino. En medio de un mundo caído e impío, había de representar el carácter de Dios. Sodoma y Gomorra, antes del diluvio, estamos muy similar, ¿no? Lo vemos en las noticias, todo va de mal en peor. Hay mucha oscuridad, hay mucha maldad. ¿Y en dónde están los de la luz? Los atalayas, los vigías, los representantes que llevan ese estandarte. ¿En dónde están? Entonces Dios llega, mira, se asoma, voy para allá, ya se cumplió y sigo dando tiempo. ¿Y en dónde está mi pueblo? ¿En dónde están las antorchas? ¿En dónde están esos aceites en esas vasijas? ¿En dónde están las vírgenes sensatas? Dios simplemente mira, ¿y qué le toca a Dios? Y no es como tal, partamos del hecho que Él ya todo esto lo conoce. Sabemos, tenemos claro 1844. Si ellos hubiesen hecho lo correcto, Cristo hubiera venido el 22 de octubre de 1844. Pero como sabía que no iban a cumplir, por eso está la profecía de los 6.000 años. Hoy cada proceso de este juicio estamos en esto. Y mira, y vuelve y mira qué está pasando aquí. Y pues el pueblo de Dios, ¿qué está haciendo? Ay, lo mismo del desierto. Los mismos que están afuera, los que no tienen el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, que toda esta gente tenga tantas verdades, tantos conceptos, estudien tanto, tengan mascadito la profecía, ¿y qué está haciendo esta gente con eso? Entonces llega y mira y no hay diferencia entre los que tienen la luz y los que no la tienen. Entonces Cristo viene y aquí acaba con todo mundo. ¿Y qué va a venir entonces? ¿A quién va a sellar? ¿A quién va a marcar? ¿Quién va a ser esa parte importante de ser los 144.000 para pasar de las pruebas nunca antes vistas, como nos dice la Biblia? Ese grupo especial que estará con Cristo. Hoy seguramente, bueno, nosotros no sé cuántos sobren por ser de los 144.000. Y lo vemos distante porque eso no es conmigo. Esto es como que algo que nada. Eso es para otros, eso no es para mí. Y ahí es donde viene empezamos a fallar porque es a Cristo como tal que queremos seguir. Es por el amor a Cristo, por el que hizo por nosotros, que nosotros por ese amor que ya nos dio, vamos a devolver fidelidad, obediencia, constancia, perseverancia, alcanzar, luchar. No agotó el mínimo esfuerzo por salvarnos. Por lo tanto, ese valor de sacrificio lo voy a resaltar. Pero no, esto no es, esto que sean otros, eso no me compete a mí, eso no es conmigo. Aquí es donde empezamos a entender un poco la situación en la que estamos. De más allá de la prueba, de que pasamos en cuanto a nuestra fe, es entender claramente todo lo que vamos a leer de aquí en adelante. Cuando miremos el tema en qué consiste una reforma espiritual, que vamos a tocar ese aspecto en un estudio puntual, ¿a qué se refiere una reforma espiritual? En el tiempo que estamos viviendo, todos reconocemos que estamos al final de los tiempos, los cambios, el tiempo para nosotros se acaba. Y la responsabilidad, eso no quiere decir que si no hacemos lo correcto, Dios entonces no va a venir. Recordemos que detrás hay gente sincera, sensata, que quizás no tengan toda esta verdad y que le preparasen todo esto, pero Dios hace milagros, levanta hijos de sus piedras. Lo hemos visto, somos ejemplos de ello. Entonces, así como pasó una vez con nosotros y por un tiempo ocupamos lugares de muchos que se fueron, otros están listos para ocupar el lugar que nosotros seguramente vamos a dejar. Y eso es parte importante que tenemos que analizar. Al igual que la viña del Señor, habían de producir un fruto completamente diferente de las naciones paganas. ¿Cuál sería nuestro fruto diferente entonces a las demás naciones paganas? Hablamos del pueblo judío, pero en este caso hablamos también de la iglesia moderna. ¿Cuál sería el fruto de nosotros diferente al de ellos? No, el mundo está centrado en los bienes, en los afanes del mundo, comer y beber, porque mañana viviremos. Y el pueblo de Dios, ¿qué estará pasando con la verdad? Quizás los frutos sean exactamente los mismos. El mundo, el desierto, entre hermanos, la envidia, el orgullo, la prepotencia, la presunción, se enfría el amor. Y entre los hermanos, lo mismo, se enfría el amor, no nos preocupamos por el prójimo, el hecho es que estemos bien, situación favorable, cómoda, medio cae un hermano y le caemos encima y lo sepultamos, pero a los de afuera hacen lo mismo. Entonces Dios empieza a analizar cada uno de estos casos. ¿Y dónde está pues el fruto?
Y tenemos una ventaja, nos lo dio absolutamente todo. Esos pueblos idólatras se ven entregados a la iniquidad, sin ninguna restricción. Se ejercían la violencia, el crimen, la gula, la opresión, las prácticas más corruptas. La iniquidad, la degradación y la miseria eran el fruto del árbol corrupto. Muy diferente había de ser el fruto dado por la viña plantada por Dios. Por lógica, tendría que haber sido diferente. Las verdades que se mostraban en todo este tiempo, prácticamente más de 20 años, tuvo que haber preparado un pueblo totalmente diferente, una visión, una interpretación profética como nunca antes se había visto. Gente que dio la vida por entender y tener las respuestas que hoy las tenemos, pero que muchas veces ni las escuchamos, ni las procesamos, ni esto por qué, ni esto por qué tiene que ser importante, de qué me sirve esto ahora. Mientras había gente dando todo, caminando horas al sol y al agua, llevando un mensaje, predicando un sermón. Vemos hasta prácticamente 8 o 12 horas en un caballo para ir a reunirse en un servicio y a la 1 hora y media devolverse a otro camino, prácticamente un día para escuchar un sermón. Y aquí simplemente el sermón está en la sala, está en su celular, está en su televisor, ya está mascadito, está explicado. Ni siquiera me tomo la voluntad de escuchar, porque eso sería importante. Y eso como tal terminará en lo que es el resultado del fruto, porque es parte de lo que Dios ya dio para que este pueblo que tiene esa cerca, esa protección, esa tierra fértil, esa lluvia que representa que el proceso del alimento se dé a tiempo, que tenemos lluvia a tiempo, lo que representa el Espíritu Santo en el proceso de esa lluvia, pero pues el fruto igual que los del otro lado. ¿Y por qué es que no pasa? ¿Y qué es lo que sucede? Ahí está. El punto somos nosotros. Y lo que llevamos hasta ahí, algo conciso, concreto y cortico, alguna opinión o pregunta que quieran hacer. Ahí vamos bien, todo está claro. Hermano Vicente. Sí, David, eh, definitivamente Dios sigue buscando a su pueblo. Dios sigue buscándonos a cada uno de nosotros y como tú dices, para que nos miremos cada uno de nosotros. Y la conferencia que colocaron hoy, y Dios hizo algo maravilloso en donde nos muestra cómo cada vez el pueblo decía que iba a hacer las cosas y no las hacía. Y cada vez que sucedía eso, era una afrenta contra Jesús, contra Dios. Y cada vez que se hacía algo así, entonces se retrasaban las cosas. Y no porque el Señor quería que se retrasaran las cosas, sino porque nosotros mismos no dejamos que las cosas del Señor prosperen. Ah, entonces nosotros tenemos ese poder. No, Él sigue retrasando las cosas para que nosotros reaccionemos y entendamos. Fueron 10 los leprosos que Él sanó y solo uno se devolvió a darle las gracias y quería seguir con Él. Y Él le dijo, ve y cuéntale a los demás lo que ha sucedido en tu vida. Algo bien sencillo, solo tenía que testificar. Esta semana estamos estudiando acerca de la oración y esa oración de Elías de pedir que no lloviera iba a perjudicar a muchos iba a perjudicar, porque si no llueve, ¿qué sucede? No hay alimento, pero el profeta había sido llamado a pedir a hacerle esa petición al Señor. Y es increíble las cosas que nos presenta la Biblia para que nosotros reaccionemos, pero no reaccionamos. Mencionan en esta semana acerca, y obviamente esto posiblemente lo repetiré el sábado, de cómo nosotros
mientras estamos recibiendo la lluvia, no le decimos al Señor, Señor, pare y deje que ya no llueva más, porque la lluvia me está desviando del camino que me conduce a usted. Y esta lluvia tiene muchos significados, bendiciones de diferentes maneras, trabajo que nos absorbe totalmente, que ya nos olvidamos de las cosas del Señor. Problemas también, porque a veces se presentan problemas que nos absorben de tal manera que nos olvidamos de las cosas del Señor. Pero aquí nos están mostrando todo eso. El Señor nos sigue llamando. Ya a veces decimos, no se cumplió por esto, por aquello, por esto. No, no se cumplió porque quiere el Señor que su pueblo reaccione y esté unido. Eso es lo que quiere el Señor. Gracias. Hermana Linda. David, si la palabra es reaccionar, como dijo el hermano Vicente, tenemos que reaccionar como pueblo de Dios para que de una forma rápida suceden las cosas para salir de este mundo tan difícil que estamos viviendo. Pero verdaderamente tu palabra fue clave. Yo creo que ninguno estamos preparados todavía, porque seguimos en el mismo círculo vicioso, creyendo que somos un pueblo remanente, pero seguimos pecando, seguimos haciendo las cosas incorrectas, seguimos alejándonos de Dios, seguimos estar pendientes en cosas, si la hermana se está usando este vestido, o si la hermana tiene que usar mangas, o si la hermana no tiene que usar el pelo así, o si la hermana se tiene que hacer un moño recogido, cosas bobas que en realidad no son importantes para la salvación, pero sí tenemos que estar escudriñando las escrituras y estar pendiente a lo que Jehová quiere que hagamos. En el año 1844 no se dieron las cosas y dijimos, bueno, no se dieron porque el pueblo no está listo. Ahora en el 2026, bueno, no se va a dar, el pueblo de Dios no está listo. Llega el 2029, para el 2030 y 31, bueno, no se dio porque el pueblo no está listo. ¿Y será que Dios va a seguir diciendo que mi pueblo no está listo? La Escritura dice que cuando viene su juicio, viene su juicio. El que se quede, se quede. El que se va a quedar, que se va a quedar. O sea, Él nos quiere y nos ama mucho, pero Él también tiene un límite de paciencia. Esto es fácil. Cuando ahí estamos a ver el proceso de lo que fue la nación judía, los saca de Egipto, y llega un momento por la rebeldía, Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo y que le va a levantar otro pueblo. Y ahí él es como ese mediador, como ese intercesor. Y por esa oración, Dios da una oportunidad al pueblo. Pero ya las naciones que rodeaban a Egipto se daban cuenta del Dios poderoso de Israel. Decían, no, con ese Dios nosotros no podemos. Esas manifestaciones de poder. Pero el mismo pueblo, por su rebeldía, causaba afrenta, vergüenza a quién, a Dios mismo, que es la parte de lo que nosotros tenemos que ver. Estamos jugando es con el honor y la gloria de Dios, no el nuestro, no el personal. Entonces, pongámonos, cuando llegaba a Jesús, por ejemplo, de las bendiciones que quería sobre su pueblo, que triunfara sobre las más naciones, pero que iba a apoyar una causa en la cual ellos no eran obedientes. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba al pueblo, los golpeaba, esclavos, los robaban, los maltrataban, y era una burla. ¿Y dónde está el Dios? No es que Dios los protege a ustedes, no es que es el Dios poderoso y verdadero. Y Dios tenía que permitir el castigo, tenía que guardar silencio. ¿Para quién era la afrenta? ¿Quién quedaba mal ahí? ¿Quién siempre se colocaba en duda? El nombre de Jehová, no era algo personal. Entonces, muchas veces nosotros no lo vemos así, que va como tal de los que dan el mensaje, los que ponen el pecho, los que reciben la crítica. Aquí el punto es Jesús. ¿Qué pasa con la gloria y la honra de Jesús? Y muchas veces es un aspecto que ni siquiera tenemos en cuenta. El privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal como había sido revelado a Moisés. En respuesta a la oración de Moisés, ruégote que me muestres tu gloria. El Señor le prometió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande benignidad y verdad,
que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esta frase, este versículo termina resumiendo lo que hoy estamos viviendo. Un Dios piadoso, misericordioso, pero tardo para la ira, porque ese evento es mucho más de lo que pensamos. El evento no es solo las mezquitas, el evento no solo es esa guerra allá, el evento no es ese gran terremoto del sexto sello. Esto implica salvación y perdición. Y si viene en su furor, y hoy como tal esto no ha pasado, grande en misericordia y tardo para la ira, porque viene y causa este impacto porque no hay manera que nosotros reaccionemos. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Y sin embargo, hoy estamos aquí tranquilos, como si no pasara nada, cuando vemos esa gran tormenta que se viene, por su misericordia, no porque lo merezcamos, seamos muy de buenas. Este era el fruto que Dios deseaba a su pueblo, en la pureza de sus caracteres, en la santidad de sus vidas, en su misericordia, en su amante bondad y compasión. Habían de mostrar que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía, mientras impartir bendiciones a todo el mundo mediante la iglesia adventista del séptimo día, impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la iglesia del cuarto ángel. No repetimos la misma historia, no estamos cometiendo los mismos errores, no vamos a dar el mismo resultado de lo que ya sabemos. Por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de la luz, de su luz a todo el mundo. Por medio de Israel. ¿Y cuál es la luz de que nosotros hoy alumbramos al mundo? Que tenemos que llevar a cada rincón. Las naciones de la tierra, al seguir las prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios nos las rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Y nosotros podemos decir que somos rescatados. Bueno, son poquitos los que han estado en cuna adventista, la mayoría venimos de otras iglesias, que manaba como tal el error, el vino de Babilonia, otros en el mundo. Dios se propuso tener misericordia para que esa luz llegara a cada persona, y nosotros somos prueba de ello. Sin embargo, la luz ya llegó, y nos preocupamos igualmente por los que estaban perdidos, por los que están igual o peor que nosotros. Para cumplir este propósito, Dios llamó a Abraham a salir de su parentela idólatra, y le indicó que morara en tierra de Canaán. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, le dijo. Los descendientes de Abraham, Jacob y su posteridad fueron llevados a Egipto para que en medio de aquella grande e impía nación pudieran revelar los principios del reino de Dios. Hoy prácticamente ese sería el concepto al estar en una ciudad. Porque, a ver, esto es contradictorio. Querer estar en el campo por una santidad, por no que haya tanta mala influencia, mejor preparación. Pero cuando estamos allá y estando en las oportunidades que tenemos a diario no lo hacemos, seguramente allá nos quedamos solo en lo que tiene que ver con nosotros. No solo el temor, la preparación, bueno, el deporte, porque nos toca trabajar un poco más, mejor salud. Y si perdemos de vista lo que hay que hacer acá. Yo sé que el llamado para todos es salir de las ciudades y sabemos que no todos van a poder salir, pero es que implica una preparación incluso desde acá, de lo que podamos hacer dentro de la ciudad, de lo que simboliza ese Egipto como tal, de este pueblo dentro de la maldad, dentro de la violencia, dentro de tanta incertidumbre, dentro del error. Pero sin embargo, pues esa luz nos llega porque antes eso nos contagia a nosotros. El efecto que tendríamos que ser diferente, contrarrestar esa influencia. La influencia viene a ser negativa porque somos tan débiles que nos terminamos contagiando de esto. Y al último la luz se apaga. Entonces ahí es donde es importante esa preparación con el foco de volver a las ciudades a dar el mensaje. Hoy mucha gente lo está haciendo, pero con el fin del temor de que se meter por ahí a un monasterio porque se va a acabar el mundo. Y eso Dios no lo va a hablar.
Habían de ser una lección objetiva para las naciones circunvecinas. El Señor se reveló a sí mismo como un Dios que estaba por encima de toda autoridad y grandeza humana. Las señales y maravillas que realizó en favor de su pueblo mostraban su poder sobre la naturaleza y sobre los más encumbrados adoradores de ella. Dios pasó por la orgullosa tierra de Egipto, así como pasará por la tierra en los últimos días. ¿Qué es la cita que más estamos leyendo? Cristo caminando en la tierra para el final de los días. No hablamos de la segunda venida porque en la segunda venida no toca la tierra. De todo este proceso que estamos hablando del sellamiento. Pasó por Egipto, sus manifestaciones, su gran poder, desastres, plagas, calamidades, muerte. Y aún así esa gente reaccionó. Muchos de los egipcios se unieron a los hebreos, pero realmente fueron convertidos. Fueron piedra del zapato para ellos. Los hacía adorar a esos dioses de becerros de oro y todo esto. Cristo en la tierra. Y dice que para los últimos días, del mismo impacto, de la misma manera. Y estábamos preparados para ver ese evento tan importante, ese evento que iba a estremecer este mundo, que nos iba a cambiar la perspectiva del mundo tal cual como lo conocemos. Listos y renegando porque no pasó. Es que mire que esto no sucedió. Y si simplemente es por amor a nosotros como lo estamos viendo. Con fuego y tempestad. ¿Y dónde? Y terremoto. Con fuego, tempestad y terremoto. Y muerte. El gran yo soy redimió a su pueblo. Lo sacó de la tierra de esclavitud. Lo guió a través de un desierto grande y espantoso de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Le sacó agua de la roca del pedernal. Los alimentó con trigo de los cielos. Porque como le dijo a Moisés, la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en la tierra de desierto y en un desierto horrible y yermo. Trájolo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila despierta su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Así lo sacó para él, para que pudiesen morar bajo la sombra del Altísimo. Y con cada uno de nosotros así diferente. Este amor y este proceso no lo tuvo con nosotros, de proteger, de misericordia, de amor, de justicia, de paciencia, exactamente igual. ¿Y el resultado en dónde está? Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. Él los dirigió y guió rodeados por la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. Los preservó de los peligros del desierto, los llevó a la tierra prometida, a la vista de todas las naciones que no reconocían a Dios. Estableció a Israel como su posesión escogida, la viña del Señor. A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios. Se le rodeó con el vallado de los preceptos de su ley, los principios eternos de verdad, justicia y pureza. La obediencia a esos principios había de ser su protección, pues lo salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Y como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la torre su santo templo. Cristo era su instructor. Así como había estado con ellos en el desierto, había de continuar siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y en el templo su gloria moraba en la santa Shekinah, encima del propiciatorio. En favor de ellos manifestó constantemente las riquezas de su amor y paciencia. Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter que había de hacerlos sus representantes. Y hoy podemos decir que faltó algo. Un mensaje claro, interpretación profética, un mensaje especial. Dios respaldó, Dios guió a lo largo de todo este tiempo. Y entonces, ¿dónde estuvo el resultado? ¿En dónde estuvo esa cosecha? ¿En dónde estuvo ese fruto? ¿Qué salió mal? ¿Se equivocó Dios? ¿Le faltó hacer algo más? ¿Le faltó un poquito más? ¿Se equivocó al escogernos, al elegirnos? Recordemos que somos, el tercer Elías, ¿qué interpretación tiene? Una cabeza, pero a la vez que un pueblo. Entonces se equivocó con nosotros, porque nosotros es muy fácil, la dirigencia se equivoca,
Víctor no debía haber hecho, Víctor no debía haber hecho lo otro, listo. ¿Y nosotros qué? ¿Y cómo estamos nosotros? No, se equivocó con nosotros. ¿Qué hicimos para que nos eligiera? Un día tocó la puerta el mensaje. Nosotros abrimos. ¿Cuántas veces habrá tocado? ¿Cuántas cosas no hizo Dios para la conversión de cada uno? Y estamos acá. Y bueno, ¿y el resultado entonces de nosotros cuál es? Tu obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. Él podía darles sabiduría y habilidad en todo artificio. Continuaría siendo su maestro. Los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia de sus leyes. Si eran obedientes, habían de ser preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones. Habían de ser bendecidos con vigor intelectual. La gloria de Dios, su majestad y poder, habían de revelarse en toda prosperidad. Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. ¿Alguien hasta acá quiere hacer algún comentario, alguna duda, algo conciso y cortico que quieran aportar? Mano Vicente. Sí, David, yo insisto en que es importante que todos, yo voy a volverla a ver, la conferencia de hoy, que Dios hizo algo maravilloso, porque nos hace ver que al igual que ese pueblo del desierto, que no quería ver la revelación de Dios, que no quería ver la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que Moisés tuvo que tapar la gloria de Dios porque no la quería ver el pueblo. Cada vez que él subía y bajaba tenía que cubrirse. Y nos lleva a que en el santuario ese velo tenía que estar porque la presencia de Dios podía fulminar al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote representaba al pueblo cuando él ingresaba a ese lugar santísimo. Entonces se sentían cómodos, como nos sentimos nosotros hoy en día, que hay una cabeza que el Señor está dirigiendo para traer un mensaje, y nos sentimos cómodos porque pues nos da el mensaje, pero como dijo la hermana Linda, ¿estamos nosotros preparados? Que esa fue la pregunta que yo le hice a mi esposa en el momento que empezó a suceder todo esto. ¿Estamos nosotros preparados? ¿No estamos velando nosotros lo que el Señor nos quiere mostrar? ¿Queremos hacer las cosas a nuestra manera, como lo hicieron nuestros padres en el Edén? No acudir al Dios que los había creado, sino a solucionar el problema con hojas de parra que no eran nada permanente, que se caerían en un momento o al día siguiente, y el Señor tiene que intervenir para matar dos animales de su creación, uno nuestro Señor Jesucristo y el otro enseñarle a matar al ser humano por causa de nuestro pecado. ¿No somos nosotros iguales? Viéndolo como lo estamos viendo y a través de lo que estamos leyendo, no estamos preparados. No estamos preparados. Y no es que el Señor va a retrasar su plan. Si entendemos lo que estamos leyendo, entendemos lo que dijo la conferencia de hoy, hemos entendido la justificación por la fe. El Señor está adelantando un juicio, y es el juicio de los vivos. ¿Y en qué momento nos va a visitar a cada uno de nosotros? No lo sabemos. Pero creemos que porque estamos aquí hoy, eso nos garantiza que esa visita nos va a salvar. No es así, y lo estoy diciendo por mí mismo. Nosotros mismos hemos velado la revelación de nuestro Dios, tal y cual como lo hizo el pueblo en el desierto. Cuando leemos, debemos leer y releer. El Señor quiere que entendamos, pero no es simplemente quedarnos aquí, escuchar lo que estamos escuchando esta noche, sino el llamado que tú siempre has hecho de ir a corroborar lo que se nos está diciendo. A veces sí, a veces es cierto,
A veces estamos más interesados en ver en el pecado el que está al lado mío que el mío propio. Y eso es velar, tapar, ocultar, que ese juicio que el Señor trae sobre mí, no porque Él me quiera castigar, sino por las cosas que yo estoy haciendo, va a llegar. Va a llegar en su momento y ninguno de nosotros va a escapar a Él. Y no tenemos que escapar por miedo, es entender. Hemos entendido ese nuevo pacto que a través del ministerio se ha estado mencionando y mencionando y mencionando, pero que lo entendemos y al día siguiente nos estamos volviendo a ese viejo pacto. ¿Entendemos eso? Gracias. En una forma muy definida, Cristo, mediante Moisés, les había presentado el propósito de Dios. Había aclarado las condiciones de su prosperidad. Tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Dijo él, Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondré sobre ti. Si ellos guardaban sus mandamientos, Dios prometía darles el mejor trigo y sacarles miel de la roca. Habría de satisfacerlos con una larga vida y mostrarles su salvación. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, y no es Israel, es nosotros, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, a ellos te encorvares, prestóles hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las gentes que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Dioses ajenos, mediadores, intercesores, dioses ajenos, lo material, la opulencia, cosas que Dios no ha mandado, pero incluso nosotros, dioses ajenos, el tiempo, en lo que le invertimos, en lo que hacemos, dioses ajenos. ¿Cuántos dioses ajenos podemos tener? Y aquí está tanto la promesa como la consecuencia. La promesa ligada a la obediencia, pero a la vez también las consecuencias por no obedecer. La advertencia no fue tenida en cuenta por el pueblo judío, por el pueblo adventista sí, por el ministerio del cuarto ángel sí, por el ministerio del refugio sí, sí. Se olvidaron de Dios, perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. Las bendiciones que habían recibido no proporcionaron ninguna bendición al mundo. Ahí es donde está la clave. Creemos que impactamos es con lo superficial, impactamos con los adornos, impactamos con el lujo. Y como dice la palabra, si Dios no está ahí, ¿de qué nos va a servir eso? ¿Qué condiciones nosotros debemos tener para decir que vamos a predicar? ¿Qué tenemos que asegurarnos primero nosotros? ¿Cuál es la estabilidad? Yo aseguro primero lo mío, yo aseguro, no sé, esa tranquilidad del mañana, al menos por unos días, por unos meses. Y yo ahí creo que me empiezo a hacer lo que me corresponde. Hasta ahí yo sí saldría y ahí sí predicaría, porque ya al menos lo mío ya está asegurado, o lo de mi familia, ¿cierto? Es que ese es el pensamiento general que todos tenemos. Pero
dicen que no, las bendiciones no proporcionaron ninguna bendición al mundo. Y eso es tan importante entender ahorita, al no proporcionar una bendición al mundo, porque vea, nosotros tenemos que ser claros, no nos podemos engañar. Estamos seguros que nosotros vamos a ir a predicarle a los judíos. Cuando nos cuesta escuchar una conferencia, estudiar por nosotros mismos, prepararnos para dar el mensaje a un judío. No, eso no me compete a mí porque es que yo no entiendo, yo cómo poner a explicarle a la gente cómo es. La gente como es más inteligente que yo cómo voy a poner a estudiar eso. La pregunta es, ¿quién de aquí está dispuesto? Están los pasajes, ahí ya están, necesitamos 3 voluntarios. Vámonos para África, allá mismo donde los están asesinando. Mini, camine, comportámosle de Dios allá, a los africanos, a los musulmanes. Teníamos que hacer bendición para el mundo, ¿somos bendiciones para los musulmanes? No. Es Cristo viene, pone un pie, se sacude el mundo y de cierta manera tiene que reaccionar. ¿Cuántos musulmanes son? Prácticamente 2.000 millones. O sea, 2.000 millones se tienen que perder porque simplemente el pueblo de Dios no hizo lo que le corresponde. Ni la iglesia adventista, ni el cuarto ángel, ni nosotros que estamos en el refugio. No hicimos lo que corresponde, entonces esa gente tiene que perder. Porque aquí nos quedamos con las manos cruzadas. Aquí es donde empieza a tener una mayor relevancia entender la dimensión de lo que es este evento cuando Cristo venga a este mundo, porque tiene que ser sacudido, que simplemente aquí todo el mundo está durmiendo. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. Privilegios. Una cosa es cuando hacíamos con las uñas lo que se podía, pero empezó a entrar un poquito más y eso empezó a hacer más daño. Privaron a Dios del servicio que él requería de ellos y robaron a sus prójimos la dirección religiosa y el ejemplo santo. A semejanza de los habitantes del mundo antediluviano, siguieron todos los pensamientos de su mal corazón. Así ellos hicieron aparecer como una farsa las cosas sagradas diciendo, templo de Jehová es este. Vuelvo a leer. A semejanza de los habitantes del mundo antediluviano, siguieron todos los pensamientos de su mal corazón. Así ellos hicieron aparecer como una farsa las cosas sagradas diciendo, templo de Jehová es este. Mientras que al mismo tiempo representaban indebidamente el carácter de Dios, deshonrando su nombre y profanando su santuario. Los labradores que habían sido encargados de la viña del Señor fueron infieles a la confianza depositada en ellos. Los sacerdotes y los maestros no fueron fieles instructores del pueblo. No mantuvieron delante de él la bondad y la misericordia de Dios y su derecho, amor y servicio. Estos ladrones buscaron su propia gloria. Deseaban apropiarse de los frutos de la viña. Tenían el propósito de atraer la atención y el homenaje hacia sí. Pienso que citas como esas es muy poco lo que hay que añadir, es muy poco lo que hay que comentar. Porque a pesar que es una situación muy conocida, la parte fundamental de este estudio es que nosotros nos identifiquemos con esos ladrones. No tengo responsabilidad, no estoy a la cabeza, yo no dirijo. Tienes el mensaje, tienes una luz, estás robando lo que Dios como tal te dio. Lo que debes hacer, las bondades, la misericordia, el talento que Dios ha tenido contigo. Estamos robando. ¿Qué hacemos con eso que ya nos dio? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por resaltar? Hoy quizás el común denominador de esto. ¿Cuántos grupos tiene más integrantes? ¿Quién habla mejor? ¿Quién explica mejor? Eso realmente importa. Si fulanito está aquí, fulanito está allá, no importa eso. Aquí es donde nos damos cuenta qué tanto estamos fallando, qué tanto nos falta a nosotros. Nos convertimos en ladrones, no porque solo manejamos el dinero y no lo hagamos bien lo correcto. Pero cuando todo simplemente es resaltar, yo lo traje, yo lo instruí y este es mío. No, qué pena, pero Cristo fue el que murió por él. Yo siembro, yo doy un mensaje, yo doy una palabra, no dio fruto. Día de mañana dará fruto con otra persona. Eso me ha pasado incluso hasta con mi familia. Resulta que tantos años hablar
Y resulta que pasó una persona y por ahí les dijo algo y ahí sí preguntan, ahí sí alzan la mano y ahí sí dice, sí, esto sí es verdad. Y uno dice, pero les he hablado durante tantos años y no prestan atención y a eso sí le ponen cuidado. Pero yo no me puedo cargar con eso, porque es que ni siquiera aunque sea mi familia me pertenece. Eso como tal es una labor que va a hacer el Espíritu Santo. Otro llega, otro siempre y el día de mañana quizás me pueda ir y me dé la sorpresa de muchos que hoy cerraron el mensaje y puedan encontrarme a mi familia allá. Porque otro llegó, porque otro estuvo ahí. Pero cuando nosotros nos apropiamos, hey, lo estamos convirtiendo es que son de Cristo, no son de nosotros. Entonces esto abarca mucho más que el tema de los bienes, del dinero, cómo lo administramos allá, abarca en su totalidad. Pero sobre todo, el propósito de atraer la atención, el homenaje hacia sí, no hacia Dios. Cristo no está en el medio. Si no se habla del tema, si el punto son posiciones humanas, si fulanito, si el sutanito, si este le hizo, si el otro respondió. ¿Y Cristo en dónde quedó? Eso es lo que la gente aquí no entendió. Hace rato Cristo se sacó de la ecuación. Por lo tanto está ahí. Estamos simplemente perdiendo el tiempo con debates, peleas, controversias. Hablemos de Cristo. Cristo tiene que estar en el medio, porque si está en el medio hay bendición. Y si no está, vamos ciegos guiando a ciegos, golpeando el aire. Y eso es una realidad de lo que nos hemos encontrado. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer sobre este importante párrafo? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien tiene otra postura? ¿Alguien tiene otra interpretación? Los ladrones, bueno, esto ya lo leímos. El pecado de estos dirigentes de Israel no era como el pecado de un transgresor vulgar. Ellos estaban colocados bajo la más solemne obligación hacia Dios. Se habían comprometido a enseñar un así dice Jehová y a manifestar la estricta obediencia de una vida práctica. Eso es lo que siempre nos han enseñado, ¿cierto? Usted tiene que responder con así dice Jehová. Hoy como tal, eso ya no importa, porque ya son los que usted puede armar una cantidad de textos, que usted puede sacar citas, que usted puede explicar una cantidad de cosas, pero eso ya no es suficiente. Venga, y esta no es pues la base, esto no fue lo que nos enseñaron. Entonces, si yo expongo, si yo, por ejemplo, digo, venga, yo no voy a estar de acuerdo porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. ¿Qué espero yo? Que la otra persona me va a responder conforme a lo que está escrito en la Biblia, no un pensamiento personal, no una emoción humana. Yo simplemente por mi pensamiento no puedo decir, no, hábleme con el escrito está. Y hoy resulta que eso ya no vale. Nos enseñaron eso tanto tiempo y hoy resulta que eso no tiene validez. Y eso es una prueba bastante clara para nosotros saber identificar lo que pueda estar pasando. Y manifestar estricta obediencia en su vida práctica. En vez de hacer esto, pervertían las escrituras, colocaban pesadas cargas sobre los hombres, estableciendo ceremonias forzosas en todos los asuntos de la vida. ¿Qué puede representar esas pesadas cargas actualmente? Vea, yo soy testigo porque pues al recoger los diezmos de lo que ha sido este grupo, yo he visto personas sinceras infieles, en que incluso para poder dar un diezmo de 20,000, de 30,000, que quizás comparado con otra persona que tiene un mejor trabajo es poco, pero yo vi el esfuerzo de esas personas de todo lo que hicieron, porque esa plática lo daban con esa fidelidad y con ese amor, y no les sobraba, lo hacían incluso por fe, porque hay gente acá que pasa necesidades que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Oramos por cosas que pasan al otro lado, pero muchos de nuestros hermanos pasan dificultades que no ustedes ni siquiera se imaginan. Y simplemente por ese amor de apoyar, de saber que estaban haciendo como tal lo correcto. Y simplemente más carga porque es como si no fuésemos suficientes. Entonces se apretaba más el cinturón, entonces para este mes doy 50 y me esfuerzo más porque son 60. Yo les puedo decir, vea, yo necesito una camioneta porque yo necesito predicar. Yo necesito que una camioneta a predicar por Colombia. Y es que Dios me lo mostró y me lo puso. O sea, yo les tengo que sacar la lengua a ustedes porque simplemente lo tengo que hacer. Y llegamos a un momento en que nos ponemos una venda y que esto es la causa y nos vamos a romper las vestiduras. Y esa carga, recuerda el presupuesto, analizar el presupuesto, el siervo fiel, analiza para qué está, para qué le alcanza. Porque pues, y ahí viene la otra parte también, porque
Muchas veces creemos que porque todo lo que uno se propone simplemente lo logra porque Dios está bendiciendo. Eso es así. En serio creemos eso. Y Satanás no hace lo mismo. Satanás no hace prosperar. Y eso me causa a mí esa falsa realidad de que no, es Dios el que me está respondiendo porque todo me está saliendo bien. Yo me propongo esto y se me da. Yo quiero esto y se me da. Entonces, como si fuese la varita mágica, ¿no? Porque siempre aparece, entonces Dios respalda. Y mucho más cuando siempre quizás es por contar con un factor económico de una persona que tiene los medios. Porque prácticamente todo esto siempre es así. El que está cerquita, venga, yo patrocino, yo apoyo, yo jalo. Nosotros muchas veces desconocemos muchas cosas y nos estamos dando, colocaban pesadas cargas. Ah, no, sí, es que eso eran ellos. Y es que quizás que ahorita no. Quizás cuando tengan y te dicen y tienes ese amor, ese sentido de pertenencia, con esa sinceridad, mira, es que se va a cerrar la iglesia. Ustedes van, se revuelcan hasta lo que no tienen. Mira, yo he visto personas acá que pasan situaciones y han estado dispuestas incluso a vender su carro. Si tenían que andar, andaban a pie. Pero yo lo vendo porque esto no puede pasar. Y lo hacían con un amor, con esa devoción, con ese fervor. Pero eso era una carga. Aparte del problema que cada persona estaba viviendo, de esa situación, era una carga más. Porque quería, sabemos, el mensaje hay que llevarlo, hay que sacrificarlo, pero en cierta medida, en cierta postura, porque usted llega al momento en que no va más. Eso puede llevarlo a un punto a desanimarlo, a no querer continuar, a que esa carga sea tan pesada que simplemente lo termina aplastando, decepcionando, abandona el barco. ¿Y quién va a responder entonces por lo que pasó con esa persona? Por no actuar bien de la manera. De hecho, en cuanto al evento, teníamos un evento para mayo, con todo lo que pasó con este grupo, con todo lo que se dividió, que en 2 meses recoger 30 millones de pesos con las personas que quedaron. No, vámonos por fe, que es que aquí hay hermanos y de eso no se trata. De venir a apretar y sacarle la lengua a los hermanos porque simplemente vamos a hacer un evento para estar todos juntos. Dios dirá en la medida de la situación. Hoy vemos, el país no está igual que estaba hace 2 años. Crisis por todos lados. Si no hablamos de Colombia, hablamos de Estados Unidos. En la medida de las posibilidades. Cuando se puede y cuando no, no se puede. Pero hay personas que simplemente tienen un concepto muy diferente de esto y ha llevado a que muchas personas terminen ni siquiera estando en estos grupos, sino definitivamente no quieran saber absolutamente nada de esto. Otras personas dicen, no, muy sensibles, es la decisión de cada uno, pero nosotros tenemos que dar cuentas por lo que pasó con esas personas también. ¿De esto algún comentario que quieran hacer? Hermano Vicente. Sí, David, yo creo que se ha descrito bien lo que dice el párrafo, mas sin embargo hay un llamado que es para todos, eso me pone a mí de primero, como dicen en la fila. Y es que independientemente de las cosas que haga el hombre, la fidelidad es para con Dios. Yo no estoy hablando de cifras, yo no estoy hablando de miles, no estoy hablando de millones, no. Estoy hablando de la fidelidad que es con Dios. Porque es que también nos vamos al otro lado y decimos, no, es porque nos dijeron esto y nos trataron así, entonces pues no vamos a seguir dando los diezmos. Entonces, esa fidelidad es con Dios. Alguien mencionó que era del sitio donde se estaba nutriendo la persona, se daba el diezmo. Y eso lo habla la palabra de que el siervo de Dios debe vivir de su salario. Eh, Obviamente, tristemente, y lo digo, nadie va a querer enviar un dinero donde se sabe que no se está administrando conforme a la voluntad de Dios, aunque muchos pueden decir sí, porque eso fue lo que se le reveló a la persona. Pero no olvidemos que hay una fidelidad con Dios, no con los hombres. Entonces, ser fieles en los diezmos y en las ofrendas es parte de lo que el Señor nos pide, es parte de lo que el Señor quiere que se haga. No estoy hablando en ningún momento de cosas que la gente no puede alcanzar. El Señor nos dio ejemplo y señaló a esa viuda que puso 12 blancas allí en la canasta. El Señor conoce el corazón y el Señor, para lo que nosotros es imposible, el Señor hace cosas que uno se queda realmente maravillado. Pero
depende de la fidelidad del pueblo. Al igual de lo que tú estás mencionando, esto es quitarnos el velo de todo lo que tenemos delante y examinarnos a nosotros mismos. Yo mencioné que si posiblemente no se trata de ver si esas mezquitas que hay dentro de cada uno de nosotros ya cayeron para que el Señor pueda morar en ese templo que debe ser nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Porque si no es así, vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir por un camino en donde no estamos haciendo lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros haga. Gracias. El pueblo vivía en una inquietud continua, pues no podía cumplir con los requisitos impuestos por los rabinos. Cuando vieron la imposibilidad de guardar los mandamientos hechos por los hombres, se tornaron descuidados respecto a los mandamientos de Dios. Ahí está la clave, ese es el gancho. Una cosa desanima a la otra. Tanta carga y tanto cumplir, la fidelidad, porque no, si esto pasa, en lo que Dios está dirigiendo, es tan evidente, tan claro a la vista de los ojos, que eso realmente termina pasando ese efecto, porque siempre es la característica fundamental del ser humano. Cuando pasa algo malo, pues el culpable no es la persona, sino es Dios. Dios es esto, Dios porque permite, Dios porque tal cosa. Siempre es Dios el culpable de absolutamente todo. El Señor le había enseñado a su pueblo que Él era el propietario de la viña, que todas sus posesiones le habían sido confiadas a fin de que fuesen usadas para Él. Pero los sacerdotes y los maestros no realizaban su sagrado oficio, como si hubiesen estado manejando la propiedad de Dios. Le robaban sistemáticamente los medios y las facilidades confiadas a ellas por el adelanto de su obra. Su avaricia y ambición hacía que fuesen despreciados aún por los paganos. Así se le dio ocasión al mundo gentil de interpretar mal el carácter de Dios y las leyes de su reino. Y hoy quizás hay mucha gente atea viendo este tipo de cosas. Cuando quizás un ateo o una persona que quiere conocer el mensaje, resulta que entra y ve un mensaje, por ejemplo, de que yo tengo 30.000 euros para un mármol, para una máquina, para un baño, pero hay 300 euros para una gente necesitada. Ese punto como tal va a ser crucial y fundamental para aquella persona que está buscando en ese momento algo, de buscar esa bondad, ese amor que no le está brindando el mundo, razones suficientes para no estar ahí. Y no sé, es sorprendente porque tal parece que las cosas no siguen ahí, los proyectos continúan y aquí y allá y no sé qué más sigue. O sea, es parte de simplemente se vuelve un círculo y que no se reacciona. Y la persona que reacciona pues lo va a ver mal. Y quizás no importa porque es que, porque no, entonces no indagó, pero igual si indaga va a encontrar lo mismo. O sea, no es simplemente una apreciación desde el inicio. No es la primera impresión que cuenta como tanto se nos dice. Uy, las primeras impresiones. Entonces hablamos mucho en cuanto a eso, pero no nos cuidamos de lo que pueda estar pasando. Y no simplemente el tirar piedras por un lado, porque como les digo, esto simplemente para nosotros aplica. A nivel individual cometemos los mismos errores que denunciamos o que vemos. Por eso es parte fundamental de que podamos entender que nosotros prácticamente repetimos la misma historia, estamos viendo lo que está sucediendo y el por qué no pasa, es que otra vez, es que mire que es que no sucede. Entonces cuando usted habla con esa propiedad, cuando usted se siente tan chasqueado porque es que, porque tuvo que pasar, entonces déjeme decirle, mi hermano, que usted ya está listo para ir volando al cielo, porque usted ya está muy preparado, porque pues usted ya tiene todo esto muy claro y ya está en una santidad tremenda, y por lo tanto sí, usted sí merecía que se diera el evento porque usted ya está listo. El hecho de que no pasara es porque simplemente todos estamos mal y nos falta demasiado. Entonces esa postura de que tanto se recalque y se mete el dedo en la llaga, hey, un espejo primero, vamos a mirar, vamos a analizar, pero aquí nos estamos dando cuenta que simplemente vamos derecho para el abismo, como pasó con la nación judía. Las profecías se van a cumplir, que no va a depender, Dios sigue levantando, como dijimos, piedras, hijos de las piedras. Pero es muy triste que nosotros teniendo todo esto, teniendo esta historia, tenemos el mensaje, pues hagamos exactamente lo mismo. Como tal, hasta aquí lo dejamos, vamos a seguir desarrollando este capítulo porque va a ser largo, pero es muy importante. Pero pues si dejo un espaciocito de unos 5 o 7 minuticos
duda, pregunta en cuanto a la interpretación, se está forzando las cosas donde no son, creen que no es así, esto es abierto, si no están de acuerdo no hay problema, pero pues al menos saber qué piensan de todo esto. Ninguno, todos muy claros, todos por esa línea o todos nos dormimos. No, hermano, no estamos dormidos. Estamos, creo que todos estamos mirando, viendo las verdades de todo lo que usted nos comparte, las realidades de cada cosa, y asimilando y mirando a ver cada momento lo que debemos realmente hacer para estar preparados como debiéramos. Gracias, hermano. Hermano Vicente. Sí, David, yo creo que se nos mostró y se nos ilustró también cómo en un momento dado Cristo fue removido del lugar donde debería estar. Eso fue claro, pero la pregunta es la misma para cada uno de nosotros. Si nosotros hemos removido a Cristo del lugar donde Él debe estar. Es básicamente eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿El resto qué piensa? Bueno, vamos a orar entonces. ¿Alguien desea orar? Yo oro, David. Oremos. Amante Padre, Señor, que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre, Padre. Siempre yo repito esta frase, Señor, y la pregunta es cómo le estoy alabando y cómo lo estoy glorificando. Es una noche de reflexión, es una noche de llamado. Un llamado para todos y cada uno de nosotros. ¿En qué parte, en qué lugar y en qué condición nos encontramos? Usted nos sigue buscando, Padre Santo. Usted levantó este pueblo con un propósito. Y ese propósito se ha de cumplir con o sin nosotros. Usted nos ha invitado a ser parte de ese grupo, Señor, de esa iglesia por la cual su Hijo amado viene, Señor. Una iglesia que debe presentarse limpia, inmaculada, y no por mérito alguno en nosotros, sino porque su Hijo amado ya lo hizo todo. Y una y otra vez, mientras ese pueblo en Israel, Señor, se ponía el velo, hoy nosotros de una u otra manera también lo estamos haciendo. Usted nos señaló a través de su palabra que usted es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿de qué manera le estamos siguiendo? ¿Cómo le estamos buscando? ¿Cómo estamos llegando? Sabiendo que la mejor manera de poder llegar a usted, Señor, una vez habiéndolo aceptado, es compartir su evangelio. Hacer todo lo que usted, de lo cual usted nos dio ejemplo en su palabra. Señor, esta amonestación es con amor y es para cada uno de nosotros. Que podamos mirarnos, Señor, que ya el enemigo no nos siga poniendo más cosas delante, que ya no nos siga estorbando, Señor, hacia dónde debemos seguir. Que cada uno de nosotros pueda examinarse, que cada uno de nosotros pueda clamar realmente porque eso que está enraizado en nosotros sea arrancado por usted. Que su Espíritu Santo nos reargulle y nosotros prestemos atención a lo que Él nos está diciendo. Sabemos, Señor, que hablamos que el tiempo es corto y mi tiempo puede acabar esta noche o mañana
o pasado. Mis ojos pueden estar puestos en el 2031, pero su voluntad puede ser que yo descanse esta noche. Entendemos que hay un juicio que se está llevando sobre los seres vivos, Señor. ¿En qué momento nos va a tocar? No lo sabemos. Queremos estar con usted, pero no le buscamos. Queremos tener toda una eternidad para escuchar su palabra, pero tampoco la leemos. Perdónenos, Padre Santo. Perdónenos. Y ponga, como dice su palabra, el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Que este pueblo, Señor, que este grupo que usted ha mantenido hasta hoy, Señor, pueda dar los frutos, Señor. Y que entendamos que esa viña no es un campo ni es un terreno. Esa viña es cada uno de nosotros. Y como viña tenemos que dar fruto. Y tenemos que dar fruto porque usted es quien nos alimenta, Padre. Usted es quien nos sostiene. Gracias, Padre, por tener tanto amor, Señor. Y por haber retrasado, Señor, las cosas que se han retrasado para que nosotros podamos entender. Entender, Señor, ese amor que tiene por nosotros, por los nuestros y por aquellos que todavía no llegan a los pies de Cristo. Todo lo queremos agradecer y todo lo pedimos, Señor, en el nombre amado de su Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.